el apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 10, poniendo el ejemplo de los israelitas, como ellos todos escaparon de Egipto, todos habían visto las plagas ahí en Egipto, y ellos escaparon, cruzaron el Mar Rojo, y ellos todos comieron el maná del cielo y todos bebieron el agua de la roca, pero como quiera, la mayoría de ellos perecieron en el desierto. Entonces Pablo dice las cosas en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y luego acerca de los israelitas, aquí en capítulo 10, donde comenzamos, versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Otra vez, todos escaparon de Egipto, como nosotros, por ejemplo, al obedecer al Evangelio, escapamos del dominio de Satanás. Ellos todos fueron bautizados en Moisés al cruzar el Mar Rojo. Todos comieron el maná y bebieron agua de la roca, pero no llegaron todos a la tierra de promesa. Y se puede decir que no todos los que están hablando y cantando de cuándo llegarán al cielo para estar con Dios, pero si no se arrepienten, no van a llegar. Pablo dice entonces, en el versículo 15, el que piense estar firme, mire que no caiga. Los corintios comenzaron bien. Hechos 18:8 suena es una narrativa de la conversión de muchos corintios. Pero aunque algunos de ellos pensaban que eran muy sabios, que tenían pleno conocimiento, en verdad todavía eran carnales. Capítulo 3. Tenían varios problemas: la división, la fornicación, la litigación. Y si alguna iglesia no se arrepiente para corregirse, está en peligro de que Cristo quite su candelero. Obviamente necesitaban mucha enseñanza sobre el comer o no comer lo sacrificado a los ídolos, y sobre el matrimonio, y sobre los dones del Espíritu Santo, sobre la resurrección, para no enseñar error y para no caer en pecado. Nosotros, los que somos cristianos, los miembros de la Iglesia de Cristo, hemos salido de la esclavitud del pecado, hemos sido bautizados para perdón de pecados y hemos sido añadidos a la iglesia que Cristo edificó, por la cual Él derramó su sangre. Y quiero enfatizar que Cristo derramó su sangre por una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y no hay ningún texto que diga que Cristo derramó su sangre por las denominaciones y las cientos de iglesias sectarias.
Pero nosotros, aunque comenzamos bien, ¿verdad? Siempre hay gran peligro de caer en el desierto del pecado o del error doctrinal. El calvinismo es una cosa muy popular, es una teología muy popular que prevalece a través del mundo religioso y ha afectado. En algunos lugares está afectado la iglesia de Cristo. Muy bien. Iglesias entonces pueden apartarse de la verdad, caer en apostasía. Los corintios podían caer, podían apartarse. Ellos deberían corregir varios problemas. Toda clase de carnalidad, la división, la fornicación, la falta de disciplina, la litigación, problemas doctrinales sobre el matrimonio, o el comer o no comer lo sacrificado a los ídolos, los dones espirituales, la resurrección. Ellos entonces estaban en gran peligro de apartarse. Y algunos de ellos, sí, ellos cayeron en esos errores y prácticas carnales. Lo mismo los Gálatas. Leyendo Gálatas capítulo 1 del 6 al 9, Pablo está hablando de los que predicaban otro evangelio. Malditos sean, dice Pablo. Están predicando otro evangelio. Están predicando otro Cristo. O otra ley. Ellos estaban imponiendo la circuncisión y la ley de Moisés y mezclando el judaísmo con el cristianismo. Los Efesios, podemos ver en Hechos capítulo 20, 29 y 30. Podemos ver también en Apocalipsis capítulo 2, en una de las 7 iglesias de Asia era Éfeso. Y dice, Cristo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Luego los colosenses, obviamente, habían los de la herejía de los gnósticos, los esenios. Ellos habían invadido esa iglesia en Colosas, enseñando mucha doctrina falsa. Tesalónica también, Pablo habla de la apostasía. Luego de las iglesias de Asia, de las 7 cartas, hubo problemas en Pérgamo, en Tiatira, en Sardes, y sobre todo en la Odisea. Y esa iglesia estaba en una condición lamentable. Y Jesús dice que si no se arrepintieran, te vomitaré de mi boca. O sea que ya no podían identificarse como iglesia de Cristo. Y hermanos, es muy cierto. Eso de tener el aviso, el rótulo que dice Iglesia de Cristo, eso no es garantía de nada. Hay que demostrar en la obediencia, en la santidad, en el culto, en todo, que es en verdad Iglesia de Cristo. ¿Cuáles son, pues, las causas posibles causas de la caída o la apostasía de la cual usted es miembro? Hay que ser, como dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, tener cuidado. No debe ser así de la actitud de que no, pues ya estamos en la verdad y hemos obedecido el evangelio verdadero y estamos en la iglesia verdadera. Correcto. Amén. Pero el que piense estar firme,
mire que no caiga. Como vemos, a través del Nuevo Testamento, ya he mencionado, iglesia por iglesia, y cómo habían caído en alguna práctica. Hay algunas iglesias, por ejemplo, que han sido corrompidas por los que hay algunas enseñanzas muy curiosas. Hay grupos que enseñan en contra de usar copitas para la cena. Dicen que hay que usar una sola copa para toda la congregación. También hay grupos que se oponen a que haya un predicador así de tiempo completo trabajando con una congregación. Y así, otros grupos. Algunos han caído en el error de enseñar un reino de 1000 años, los premilenialistas, y infinidad de cosas que amenazan la iglesia. Bueno, muchos textos hablan de este asunto, de este problema. Muchos textos hablan. Aún Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, en Lucas 8:13, está hablando en la parábola. Por ejemplo, él habla de la semilla que cayó sobre la piedra. Son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pues seguramente pensaban que iban a estar firmes, pero no. Hubo pruebas y cayeron. Pablo dice de su propia experiencia, volviendo a la carta a los Corintios, capítulo 9, verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, predicador del evangelio, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, el apóstol Pablo, él admite que él tiene que mirar, porque él pensaba estar firme, pero mirar que no caiga. Hebreos 2, verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Porque así la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Verdad? Si descuidamos una salvación tan grande. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lea toda la carta a los hebreos. Es una carta que de principio a fin advierte de esto, porque muchos de ellos estaban cayendo en la apostasía. Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, si algún hermano se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pedro, en segunda carta, capítulo 2, verso 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Lenguaje fuerte, lenguaje bien gráfico, pero es serio. Está en juego la salvación del alma. Esto de enseñar y convertir la gente y ellos obedecen, pues gloria a Dios, qué bueno. Pero los peligros ahí en el camino, por todo lado, están en peligro. Mire, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Muchos lo han hecho. El Salmo 119, que es el capítulo muy largo que alaba, elogia la palabra de Dios, dice en versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pues obviamente, si andamos en esa luz, si andamos en la luz de la palabra de Dios, eso es para evitar la caída. Pero hay, lamentablemente, hay iglesias de Cristo que proclaman que ellos están hablando conforme a la palabra de Dios y que ellos están conservando la doctrina sana, pero están aceptando prácticas sectarias. Y nos duele pensar, porque están involucrados en esto seres queridos, hermanos muy amados, pero otra vez, el que piense estar firme, mire, que no caiga. Pedro, su segunda carta, capítulo 1, nos dice que debemos añadir, está hablando de, hay que crecer, añadir la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, y haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Crecer para no caer y ser activos trabajando en la obra del Señor para no caer. Romanos 12, versículo 3, Pablo da esa exhortación de que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura significa simplemente estar en su juicio cabal. Pensar así sabiamente, con sensatez. Muy bien. Entonces, el ejemplo del apóstol Pedro nos debe ser una advertencia muy, pero muy, una advertencia muy seria del apóstol Pedro. Él había dicho, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. No, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Él estaba seguro. Como dice Pablo, el que piensa estar firme. Y él pensaba estar firme y lo proclama. Aunque todos le nieguen, yo no. Yo sería el último o nunca sería yo incluido en ese número. Bueno, dice Mateo 26:69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó, Pedro negó delante de todo, diciendo, yo no sé lo que dice. Pura mentira. El apóstol Pedro. Leyendo esto, quedamos pues hasta confusos. ¿Cómo era posible que un hombre como Pedro pudiera hacer tal cosa? Bueno, y luego Judas, uno de los 12 apóstoles, lo vendió por dinero. ¿Cómo es posible? Ok. La respuesta es, debemos estar bien despiertos. Reconocer que Satanás tiene mucha fuerza. Satanás tiene mucha fuerza para atacar y para destruir. Desde luego, Cristo lo vence, Cristo lo ha vencido y siempre lo puede vencer. Pero el peligro que Pablo, la advertencia, es una advertencia que debemos tomar muy en serio. Juan dice, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, desde luego el amor del Padre no está en él. Y también hay que enfatizar, hermanos, la falta de amor por los perdidos. Falta de amor por los perdidos indica que no somos discípulos verdaderos de Cristo. Él dice que yo he venido al mundo no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Cristo amó a los perdidos y como el buen pastor andaba siempre buscando las ovejas descarriadas. Mateo 23:37, Jesús ya acercándose a la ciudad de Jerusalén. Él dice, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Y desde luego recordamos que él, en eso de estar acercándose a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba, dice que lloró, derramó lágrimas y después derramó su sangre por su amor por los perdidos. Entonces, hermanos, esta lección nos hace ver la urgencia de obedecer todos los textos que nos dicen cómo vivir y cómo actuar, cómo servir como discípulos de Cristo. Para no solamente pensar que estamos firmes, sino demostrarlo en la vida. Yo siempre estoy repitiendo, debemos como cristianos recordar toda la lista de los textos, unos y otros, de ayudarnos, servirnos, alentarnos, estimularnos al amor y buenas obras, exhortar y bueno, como 15 textos de esos más o menos. Y también por el lado negativo, no murmurar y no quejarse y no hacer nada para causar que el hermano tropiece. En fin, ser activos imitando a Cristo en su servicio para no caer. Muchas gracias por su muy buena atención y espero que meditemos mucho y que estemos siempre pidiendo a Dios que nos ayude a poner en práctica esta lección tan valiosa.